¿Qué tal? ¿Cómo están? Perdón, el video lo tendría que haber subido ayer, pero estuve con problemas de conexión. Bueno, para esta semana teníamos el texto de Nélida Sosa, que se llama El Estatuto Científico de la Semiótica. Eh, es legible, no van a tener mayores inconvenientes para comprender el sentido del texto. Básicamente, Nélida Sosa lo que trata de plantear en el texto, lo que plantea muy claramente, es este vínculo entre la cientificidad y la posibilidad o no, después en el desarrollo del texto van a tener una posición propia tal vez con respecto a eso, eh, análoga ¿no? a la de Nerea Sosa, y la cientificidad de la semiótica como disciplina, ¿no? Ella trabaja, dice desde el inicio del texto, los sujetos, los seres humanos tenemos la capacidad de poner en palabras aquello que pensamos, ¿no? El lenguaje nos da esa posibilidad. La semiótica es una capacidad analítica que tenemos sobre ese lenguaje, ¿no? Así que podemos tener esa facultad de tener una disciplina científica que nos permita su análisis. Ella hace también un planteo con respecto a los orígenes de la semiótica, cómo fue desarrollándose como científica a partir del siglo XX, cómo cobró este impulso científico. Pensemos, ¿no?, que el estudio del signo o el análisis sobre lo sígnico data de hace mucho tiempo, ¿no? Desde Aristóteles hasta los estoicos. Fueron los estoicos los que pensaron esta relación entre un objeto de la realidad, como hablamos en la clase pasada, un objeto que forma parte de nuestra realidad, de nuestras vidas, una materialidad que describe ese objeto, que es un signo que está en lugar de ese objeto, y un significado para ese signo, ¿no? Esta relación entre el signo con su referente, aquello a lo que se refiere, y la relación que establece el signo en sí mismo, era algo que ya pensaban los estoicos. A partir del siglo XX, por el lado de la lingüística con con Saussure, y por el lado de la lógica con Peirce, uno en una visión estructuralista del mundo y uno y otro desde una visión más lógica, más pragmática, en diferentes partes del mundo, pero en el mismo momento histórico pensaron esta posibilidad de analizar el signo. Ella hace mención a esta dualidad, de entender, estas dos maneras de entender el signo, de una manera desde la significación y otro desde la interpretación, y hace todo un desarrollo con respecto a estas dos posiciones teóricas. Voy a avanzar un poquito más. Discute entonces, dice, semiótica o semiología. Y a partir de ahí, la posición de los dos autores que ella empieza a insinuar. Entonces, la autora plantea, es una pregunta, yo les voy a dejar una guía de preguntas para direccionar tal vez la lectura del texto, pero ella se pregunta, ¿es una ciencia? ¿Es una disciplina científica? Entonces, también toma a Kuhn cuando dice, ¿qué necesitamos para decir que una disciplina científica? ¿No? Y ella dice, bueno, tenemos un cuerpo teórico, tenemos un objeto de estudio, que es el signo, un cuerpo teórico que son paradigmas a partir de los cuales pensar este fenómeno o este objeto. Tenemos herramientas metodológicas que nos permiten adentrarnos en el funcionamiento de este fenómeno en la sociedad. Entonces podemos decir que este sistema de ideas, que esta disciplina es científica, ¿no? Hay todo un recorrido que se hace para llegar a este lugar. Nos podemos preguntar entonces, como dice Kuhn, bueno, y esto lo podemos pensar también con el texto de Foucault que vimos, hay momentos de normalidad, donde se dice normalidad, que habla de una teoría científica que es suficiente para explicar las problemáticas sociales. Entonces ese paradigma, ese conjunto de conceptos y teorías, es redituable para explicar una problemática social, ¿no? O para explicar algún fenómeno que acontece.
en tanto es suficiente, nos quedamos con esa teoría y ese es el periodo de normalidad de una disciplina científica. Este periodo científico normal, este periodo científico donde un paradigma dominante es suficiente para explicar problemáticas sociales, a veces deja de ser suficiente, entonces esa dominación o esa hegemonía de ese marco teórico, de ese paradigma para explicar esa problemática se ve interrumpido por algo que Kuhn llama revoluciones científicas, que es donde aparece otro paradigma que viene a ocupar ese lugar del paradigma dominante y que sí puede estar respondiendo a esas problemáticas, lo que ellos se dice en ciencia científico, ¿no? Como un descubrimiento de un nuevo paradigma que puede responder a estas nuevas demandas que no son satisfechas por el paradigma anterior. Esto le decía recién, antes de que interrumpa el perro, por eso frené, que lo podemos pensar, ¿no? con esta concepción de régimen de verdad Foucaultiano, porque esto es un acuerdo. Que este paradigma sea el que está vigente es un acuerdo entre la comunidad científica acerca de determinados conceptos y marcos teóricos que son suficientes para explicar determinadas problemáticas, porque no es que es el único, sino es el que en determinada situación de poder, en determinado momento histórico, prevalece por sobre otro. Y no podemos pecar de ingenuos, sino pensar la relación de poder existente en este marco y en esta lucha de explicaciones académicas acerca de una problemática y el funcionamiento de la misma, ¿no? Entonces, en ese contexto de luchas, de paradigmas, es donde el estructuralismo de mano de Saussure tiene esta capacidad de explicar el proceso de significación social, cómo funciona el signo, cómo funciona la lengua, siempre parado en la estructura, tratar de explicar el funcionamiento de los signos lingüísticos de las lenguas a partir de la estructura de las mismas, entendiendo que hay un análisis universal sobre ellas, que está desligado del contexto histórico porque son análisis inmanentistas. Cuando deja de ser suficiente esa explicación para comprender el funcionamiento de la lengua en el uso social de la misma, es donde aparece un marco paradigmático distinto como es el de Charles Peirce, ¿no? La autora no hace mucho hincapié en el desarrollo de esos textos, de esos paradigmas. Sí lo vamos a hacer nosotros en lo que continúa en la clase, en las clases que vienen. Sí hace hincapié en que uno parte del estructuralismo y de lo que trata entonces es de explicar el funcionamiento, es bien descriptiva, explicar el funcionamiento de los códigos, de los signos. Vamos a ver más adelante que Saussure divide el lenguaje en dos, en lengua y habla, y él se va a quedar con la lengua, justamente porque el uso de esa lengua que es el habla tiene que y necesita del contexto para comprender cómo funciona ese sentido. Es que Saussure no se va a preguntar por el sentido, sino por la significación, que es lo que sucede cuando un significante y un significado se unen. Entonces va a delimitar bien su campo de estudio. Y por el otro lado aparece la pragmática peirciana, que tiene una visión de lógica, trata de explicar cómo funciona el pensamiento, cómo funciona la racionalidad. Entonces necesariamente tiene una visión más holística del funcionamiento de los sígnicos. Sí se pregunta por el sentido, no ya por la significación. Y fundamentalmente por la semiosis social, ¿no? Que es la construcción social de sentido, digamos, cómo se genera el sentido en una sociedad. Así que todo ese desarrollo lo vamos a ver más adelante con Charles Peirce. No sé si me estoy dejando afuera algo importante. El texto no es largo, así que no hay que profundizar más que en lo que ella nombra. Habla de esto de la semiótica interpretativa, que es lo que estábamos contando recién. Bueno, básicamente es eso. Claro, de lo que se trata también, como ella dice al final, en las conclusiones, es de discutir, la semiótica viene a discutir esta visión cartesiana, ¿no? O positivista de la construcción de lo real, ¿no?
esta visión que dice o que trata de explicar que el lenguaje es un espejo de las cosas, como que el sentido está puesto en las cosas y el lenguaje solo lo refleja, ¿no? Bueno, la semiótica viene a discutir un poco eso y de lo que se trata justamente es de entender entonces, si el sentido no está en las cosas, ¿dónde está el sentido? Lo que vamos a ver a lo largo de la materia es que el sentido es una construcción entre el mundo y las personas por medio del lenguaje. Así que bueno, nos vemos la semana que viene en la clase y en breve subo un PowerPoint, subo este video con un PowerPoint y con el texto para la semana que viene.